Más aceptó la mentira. Buenas noches, déjame agarrar. En cada enfrentamiento, No. su postura fue Me acaba de firme. despertar. Cállate, Fíjese que, Osalde, no vuelvas. ¿cómo hablan de No hay la negociación política? con el mal. ¿Cómo hablan? Y ese mismo principio Muchos debemos quieren ser aplicarlo periodistas, nosotros muchos quieren ser cuando el comunicólogos. enemigo te quiera convencer de que estás derrotado. La verdad es Recuerda que Romanos Dios 8:37. pone a Antes, nuestras autoridades, En todas estas cosas van a somos rendir más cuentas. que vencedores Cada por medio uno de va a aquel que rendir nos cuentas amó. con sus fallas. Permíteme contarte un ejemplo real que escuché de un hermano en la fe. Claro que la autoridad del Él vivía pueblo, con ansiedad crónica y ataques de pánico. Durante años la pensó, autoridad del pueblo, así soy yo, o más bien los derechos tengo del que pueblo tienen que acostumbrarme. ser respetados, la Pero verdad. un día Sí, escuchó un mensaje sobre dependiendo la de autoridad los de Cristo, ideales y decidió pensamientos dejar de aceptar esas de los crisis partidos, como parte de su identidad. Y perdón, empezó a orar, a declarar la palabra de y a los buscar partidos, ayuda. Poco que a también poco, depende de Dios la también. ansiedad perdió poder. No Fíjense desapareció de un día que para otro, es que pero cada ya he vez que llegaba un dicho ataque, varias él veces se paraba firme y que México decía, es no acepto esta sin mentira. la educación, si en En el nombre de México Jesús soy y la libre. sociedad aceptara Hoy una da buena testimonio educación y no lo de utilizara cómo la para lo oscuridad malo, porque hay retrocedió. mexicanos que utilizan la ¿Ves el educación para lo cambio? malo y no para lo La bueno. diferencia estuvo en rechazar Entonces, lo que el enemigo quería imponer, eh, en no hay resignarse. pobreza dentro La de psicología un país moderna rico, incluso hay pobreza, reconoce entonces, algo ¿por qué? parecido. Por hábitos, Lo que toleras se por no fortalece. leer, Si toleras pensamientos por estar negativos, si constantemente permites checando el que el miedo celular y gobierne, viendo cosas tu cerebro viendo lo cosas convierte que en rutina. Pero si decides hay algunas cosas que resistir, sí te llaman la tu atención, mente la y tu verdad, sí, espíritu a mí, se entrenan para yo caminar me en pongo victoria. Eso por mismo ejemplo, enseña la Biblia. Santiago 4:7 lo dice con México claridad. es un lindo Someteos, país, México es pues, un hermosísimo, Dios, hermosísimo en resistir flora y al fauna diablo y en y terrenos huirá de y vosotros. en No es territorios suficiente mejor, en con zonas decir, no regionales. quiero sufrir más. Debes Economía, resistir activamente. Y la bueno, de la resistencia frontera, comienza con fronterizo no sí es aceptar la caro. mentira del enemigo. Quiero Hay preguntarte unas hoy, partes caras y otras ¿qué que mentira son del baratas diablo has estado creyendo? y Tal creo vez que hay, tu matrimonio hay ya no partes tiene donde esperanza, hay que felicidad. nunca sanarás de esa enfermedad, que Cierto tus que hijos también no volverán a puede Dios. haber tristezas. Hermano, hermana, eso Eh, es una ilusión creada por el enemigo. La realidad Siento es que Jesús tiene la que última palabra. Deja de negociar lo con que tus tiene que hacer el temores. gobierno lo va a tener que hacer, lo Deja tiene de que aceptar hacer, como normal lo que Dios ya venció en la cruz. lo que tiene que hacer Abre tu boca las y empresas declara, las tienen que en hacer Cristo soy legalmente, libre. lícitamente. En Cristo tengo paz. Lo que tiene que ser En Cristo un empleado hay victoria. de gobierno, un Aunque empleado tu privado, situación no cambie lo de tiene que inmediato, hacer. tu espíritu comenzará a fortalecerse. Todos tenemos errores cuando tu espíritu se llena de la verdad de Dios, siempre queremos, ninguna mentira buscamos puede culpables. dominarte. Al cerrar este bloque, Es quiero que lo mejor grabes bien. autorreflexionarnos La y oscuridad siempre decir, buscará convencerte decirnos, de que te quedes vamos callado, adelante. resignado. Ya el que paralizado, quiere, pero la el persona, poder de si tú das Cristo consejos, en ti te llama a por ejemplo, levantarte, también me gusta hablar de la a palabra de resistir Dios, y a vivir en que victoria. fue No eres casi, víctima, se parece eres el contexto, hijo de es lo Dios, mismo. no débil. Tienes autoridad, Sí, no sí, eres esclavo de las obvio, tinieblas, eres heredero juzgaron de la a luz. Jesucristo. Y la mentira del enemigo ya Los no que tiene saben, derecho sobre ti. lo juzgaron como algo Esa es la justo, primera llave pero para callar era la voz del profecía, enemigo. era una profecía Si que no aprendes se a tenía que discernir, cumplir, de que muriera y que resucitara terminarás al tercer peleando día. con la persona Entonces, equivocada, eso era en tus planes del fuerzas cielo, no en eran planes discusiones inútiles, de Roma, no dejando eran intacta planes la de... verdadera raíz del conflicto. El Lo apóstol este Juan es nos advierte que su claramente, mismo pueblo, amados, fíjate, no no hay profeta, creáis como a todo dijo él, espíritu, no hay no hay sino profeta probad los en su espíritus pueblo, no hay si profetas, son no. de Dios
uno no creían Juan en Nazaret, 4 no creían contra 1. ni sus hermanos, ¿Qué los significa que esto? vivían con Que él, no que todo el lo que Mesías, escuchas que era merece Jesucristo era entrar el en rey. tu corazón. No toda Y, palabra, y se fue aunque expandiendo también suene bien aquí, intencionada, en ciertas proviene de congregaciones, Dios. Hay voces humanas se han, han voces distorsionado la espirituales. palabra, han distorsionado mucho. Y la voz de Dios, Entonces y yo nuestra lo veo tarea como es algo, distinguirlas. Mira lo que sucedió con Pedro. En como Mateo algo, 16, bueno, pues entró 22, en política, 23, Jesús hablaba de su sacrificio en una la cruz, política y Pedro, recta, con buena intención, pero también entró los lados espiritual, ten los lados compasión espiritual del bien de y los ti. lados espiritual del mal. En ninguna manera esto te acontezca. Nos vamos a Pero política Jesús aquí en volteó México y respondió y con firmeza: quítate de no, delante pues de no, mí. no podemos confiar en Yo te amo. en otras personas. ¿Lo No. notas? Jesús no reprendió a Pedro como persona. Desde hace mucho de la historia de reprendió México, ¿no? al espíritu Que se sí estaba hemos tenido fijando gobiernos detrás de muy sus buenos, palabras. que Pero ese instante fue no los un vivimos. instrumento de confusión. Eso Pues mismo sí. nos pasa a nosotros. A veces quien nos hiere no es un enemigo declarado, Quizás sino el alguien que vivió cercano, un familiar que nos desalienta, la independencia, la un amigo reforma, que nos entonces, transmite miedo, toda un esa compañero gente de que ya trabajo está que muy, siembra duda. hay algunos Si que no vivieron tenemos discernimiento, muy bien, otros que vivieron reaccionamos en la carne, en nos la ofendemos, pobreza, otros gritamos, en la nos revolución. resentimos. Pero el verdadero enemigo Muchos se mantiene tachamos oculto. a Porfirio Permíteme Díaz hacerte de esta pregunta. ¿Alguna el vez has tenido una dictador y conversación que, todo eso, en pero lugar de realmente dejarte en trajo, paz, hizo algo, te cosas dejó buenas agotado, cargado? sobre traer el primer hasta mundo, confundido? ¿No te has dado cuenta de que había todo algo raro? lo avanzado, ¿no? Como A si México. más allá de la persona hubiera una fuerza que te Entonces, robaba la calma. Eso no es imaginación. después vinieron, percibiendo que hay algo gente, espiritual en también juego. hay gente Aquí es donde entra que el don del discernimiento. El Espíritu Santo nos da la capacidad de distinguir qué hay detrás de lo que escuchamos. que Es la voz de Dios tiene iniciativa, trayendo tiene verdad proyectos, y tiene edificación, o es el enemigo puedes usando sacar, la boca de alguien puedes para sacar con sembrar proyectos, división y temor. La puedes psicología sacar lo con explica proyectos de con otro empresas, lenguaje. puedes sacar con Hay proyectos personas que transmiten carga de ciencia, emocional. puedes sacar Su forma de hablar, a la sus, economía. gestos, Hay mucho tono, México, hay nos a afectan lo que se más le de llama lo que fuga de creemos. cerebros, Hoy los científicos lo llaman porque aquí no lo contagio quieren emocional. Cuando por alguien envidia, negativo entonces entra esa en gente una sala, puede decirle a otra todos sienten gente el peso. y así Ahora, sucesivamente imagina si detrás de esa se persona, aplicaran los proyectos, además de emociones humanas, si se aplicaran los hay un proyectos espíritu de confusión. de ellos, Claro que lo vas a percibir. Pero atención, obviamente discernir saldría no adelante la significa economía en el juzgar y país condenar. y lo que se Jesús hace en el país. no desechó a Pedro, lo corrigió. Ahorita en el momento y lo siguió amando. recuerdo mucho, Nosotros también debemos no, separar a la persona del no he espíritu que conocido intenta usarla. Amamos a mucho, la persona, otras personas al que enemigo. son fuga de cerebros, ¿Cómo se ejercita que se van el a otros discernimiento? países. Tres pasos sencillos. El que más me suena es González Camarena, que es el que inventó la televisión a color. Respira y eleva Fíjate, un mexicano una inventando oración. la televisión a color. Señor, muéstrame Pues, qué hay detrás ¿Qué, de estas palabras. qué dijo el gobierno en ese Filtrar caso? con la palabra. Y esto que Pregunta, estaba el PRI. ¿Esto que escucho coincide con lo que la Biblia enseña o contradice? Pues no la le verdad dio, de Dios? no le Paz compró, no interior. le dio la patente ni La nada de voz de eso. Dios Entonces siempre tuve deja que irse paz. al otro lado Si lo que escuchas y RCA le compró te la deja inquieto, patente de la televisión a llena color y tu empezaron a hacer televisiones a colores. revisa con cuidado. Entonces, Déjame ilustrarlo con un ejemplo cotidiano. Una ayudó, hermana de la iglesia contaba que cada entonces vez que ayudó hablaba más a la con economía de Norteamérica que ¿será que Dios realmente me que la economía de ¿Será aquí que en mi México. oración ¿Por qué? Porque los no mismos sirve? mexicanos Hasta que un día sale una persona no eran con simples charlas, proyectos sino y ataques no, disfrazados. y no, Ella el empezó a hablar presupuesto no, antes no. y después de sus encuentros, y el efecto cambió Ah,
El discernimiento la hizo libre, hermano, es germana. Igual El acá enemigo es quiere que pasar desapercibido. también falta educación, Quiere falta que te conocimiento, pelees con somos tu esposa, ignorantes en varias tu cosas, esposa, entonces tus yo digo, hijos, también los políticos tu son vecino, ignorantes de todo eso, cuando en pero también realidad tienen la gente, batalla es también tienen espiritual. gente Por que eso, que los abre apoya, los ¿no? ojos, pide Que le dice, ¿sabes qué? discernimiento, Mira, esto nos va a servir para aprende esto, para a esto, ver para esto, más para lo allá otro. de la superficie. Recuerda esta frase: cuando Y reaccionas en la carne, ciertamente, el enemigo gana. ciertamente Cuando respondes aquí, en el en espíritu, lugar el enemigo de huye. apoyarnos, Hoy como te dejo un dice reto. La eh, próxima vez que alguien te hable con dureza, un- en lugar de enojarte, una comparación haz silencio entre interior. Ora en tu los mente cangrejos y pide japoneses y los discernimiento. cangrejos Quizá mexicanos, pues descubras es que que no era tu cangrejo enemigo hablando, en una cubeta, el sino el cangrejo verdadero japonés adversario va subiéndose intentando uno por usar a uno, alguien uno por cercano uno para salir. detener tu fe. Y el Pedro, cangrejo mexicano, uno de pues los el que discípulos va más subiendo cercanos lo a va Jesús, jalando, lo va jalando. nos deja una de las lecciones más fuertes Entonces sobre va jalando el que va discernimiento y saliendo, confrontación entonces espiritual. no, pues Matteo no. 16, 22 e 23 narra un episodio sorprendente. Jesús había Eh, comenzado a hablar con claridad de lo que le esperaba. Sufrimiento, toda la gente rechazo y quejándose con finalmente problemas la cruz. quieren ser Pedro, quieren lleno de cariño tomar humano, pero sin entender el plan divino, sin estudios, quieren lo ser tomó aparte y le dijo: Señor, especialistas en ten carreras y compasión. En ninguna manera esto te acontezca. especialistas en tomar A simple videos, vista especialistas parecía que un no consejo lleno de pagan amor, pues. pero Jesús, Y para que discernía lo que había nada es detrás, gratis aquí, no vio un nada acto es de gratis, compasión, sino una trampa espiritual. para Su eso respuesta fue directa es y el contundente. esfuerzo Quítate de delante de mí, y también el Satanás, esfuerzo, pero el me mal es esfuerzo, tropiezo, ¿no? porque no pones la mira en las cosas de Dios, Trabajos ilícitos, sino en lavado las de de los dinero, hombres. Qué extorsiones fuerte. y todo Imagina eso. Pedro escuchando esas palabras. Y eso es toda la Él historia, no era ¿no? un enemigo, Pero han era salido un cosas discípulo buenas. fiel, alguien De que lo el petróleo amaba es nuestro, es de profundamente. nuestro, Sin embargo, en pero ese pues instante se es que convirtió en la clamante una voz que no era de corrupción, Dios. extorsión y todo eso Jesús que se dan en no los reprendió sindicatos, a que se dan Pedro como persona, sino ahora en la al educación Espíritu también, que igual se es lo colaba mismo. a través de sus palabras. Aquí Lo hay mismo, una si lección si el práctica muchacho que tú no y yo quiere debemos estudiar, aprender. es una No obligación. siempre quienes nos rodean hablarán inspirados por Dios. Y Incluso siendo nunca santos, se a les, veces un a familiar los puede padres nunca desanimarte con palabras se de les, derrota. Nunca vas a cambiar. A veces un se les auto mueve el corazón de con buena que intención las escuelas puede sembrar miedo. son una zona de No te protección arriesgues, para sus hijos y son una quédate zona de donde estás. aprendizaje para sus Otras hijos. veces No todo el un compañero de aprendizaje, ¿no? trabajo Pero pues puede introducir duda. va por niveles, Y si va por todo niveles. lo que crees Entonces, es solo una ilusión, si no tenemos discernimiento, nos ofendemos con ellos. Los culpamos o incluso políticos buenos y nos políticos alejamos malos, de y la políticos relación. que usan Pero el problema no buen es el la presupuesto, persona, pues bueno. sino la Hay políticos influencia que lo usan, espiritual que se clavan detrás. una parte El enemigo sabe disfrazar su y les, voz pues, les con pagan muy aparente bien, preocupación, no es, con consejos les llenos pagan. de lógica humana, con frases que parecen protectoras, Pero que en realidad buscan desviarte somos del propósito de Dios. la Déjame gente. preguntarte, ¿cuántas veces has reaccionado enojado contra alguien que te En dijo México algo está duro, dividida, entonces sin considerar que quizás divide y esa no era perderás? solo tu voz? ¿Cuántas discusiones Entonces, familiares han terminado en dolor porque no supiste identificar que el verdadero adversario no, era tu no, esposo, no, no, no estamos tu esposa o tu hijo, en la Edad Media sino una voz espiritual queriendo sembrar y división? no sé, La no sé clave está el en tiempo hacer lo ni que el hizo Jesús, separar a la persona del espíritu. en que va a Jesús reaccionar no desechó a esta Pedro, sociedad. Entonces, no lo abandonó. Al contrario,
lo siguió amando el y uso, el buen confiando uso en él. de Pero fue firme del para celular, silenciar la influencia de medios de equivocada. comunicación, Esa está misma muy, firmeza debemos está, aplicar nosotros. hay personas que Amar a sabemos la darle buen persona, uso al celular, confrontar no al estamos todo el espíritu. día ahí, Esto nos lleva a un principio muy liberador. que nos está educando algo que el mismo hombre el mismo hombre lo inventó, pero para entretenimiento, para chismes, para cosas ni tolerar la mentira. Cosas que no son vanas, que no te van a dejar. Con compasión, Y ahora todos se creen pero al mismo comunicólogos, tiempo se pararte creen. firme contra la voz del enemigo. Un ejemplo Entonces, sencillo, un joven creyente, ya compartió que ahorita su ya madre siempre le decía frases como: puedes ganar dinero "Tú por nunca internet, lograrás pues nada. obviamente Eres igual que tu padre". Por años esas hay palabras lo marcaron, extorsiones, hay cosas, hasta que entonces entendió que no eran solo comentarios de una mujer no agarran el frustrada, pico de la pala, no agarran el sino trapeador dardos y espirituales que buscaban hundir su no identidad. agarran el trapeador, Entonces el aprendió trapeador a y el separar. Amo a mi madre, pero no acepto esas y la palabras escoba y el sobre recogedor y comenzó a hay declarar gente lo que Dios decía de él. Con el tiempo, por ejemplo esas aquí en cadenas Hermosillo se que rompieron. labora bajo La el ciencia sol moderna y aquí incluso es confirma muy algo que la caluroso Biblia ya enseña. aquí es muy Las palabras caluroso tienen un poder inmenso sobre la mente y el las tiempo emociones. en las zonas Estudios norte de neurociencia muestran que frases repetidas de desaliento no baja de 40 crean grados surcos cuando, neuronales que afectan nuestra gracias a Dios cuando y llueve sí autoestima. baja ¿Qué más importamos? menos pues, Entonces, menos, pero es pues reconocer cuando una palabra viene cargada no llueve todos los días, ¿no? y detenerla a tiempo. Amado Entonces, hermano, amada hermana, no puedes lo evitar que les puedo decir la es gente darle gracias a Dios hable, que estamos vivos pero sí y que puedes estamos elegir saludables qué permites y entrar en estamos tu corazón. estamos Y bendecidos cuando primeramente percibas por que eso lo que y luego escuchas bendecidos no también por muchas no otras cosas proviene que, de la que Dios verdad de Dios, nos suple. no lo aceptes. Reprende en tu interior. Entonces, ora en silencio. Y recuerda, no pelees con la persona, pelea con el verdadero adversario. Quiero que guardes entonces, esto en tu mente. Cuando alguien cercano te diga algo que te hiere, antes de reaccionar, haz hagan sus criterios y hagan sus plataformas y hagan su y critiquen según lo que hayan leído, según lo que y presenten argumentos, presenten todo eso. de una discusión inútil y uno es darte la fuerza docente para y actuar como Cristo, le gusta, amar al prójimo, por ejemplo, le gusta, resistir al enemigo. me gusta más resumen, la lección de Pedro es cuestiones, clara. la Incluso historia, la las personas antropología, más cercanas todas esas pueden ramas, convertirse en psicología, canales de todas voces esas cosas equivocadas. que son No a dejes nivel que eso te humanitario confunda. o humanístico, Perdona, de comunicación no y todo negocies eso, con izquierdas. matemáticas también, Tu no lucha sé, no es tienes contra que carne ni aprender sangre, es contra lo que opera la detrás. ciencia, pero la ciencia tiene Quiero un que límite, pienses en entonces esto. ¿Alguna vez has entrado a un lugar entras y de también inmediato a la sentiste cuestión, que el la ambiente cuestión estaba del cargado? espiritual, No de había la palabras lectura de la todavía, Biblia? pero algo en Entonces tu interior está bien, o sea, está percibía bien la tensión, creencia de la fe y todo enojo, eso, incluso pero oscuridad. Eso es lo que yo llamo ya un termómetro espiritual. Nuestro espíritu, unido cuando está conectado con Dios, el país es capaz de percibir está, es atmósferas un que los ojos humanos es no ven. un mosaico, Así no como sé, un no sé, es algo termómetro que es mide algo la como que temperatura. Tu espíritu están, por mide ejemplo, la atmósfera. yo veo que Y esas están laborando, atmósferas no siempre son que son neutras. en ejemplo los Algunas animales. son de paz y gozo, Los animales son un otras están ejemplo. saturadas de Las hormigas, murmuración, hay obreras, hay división o y tristeza. Esas recogen atmósferas su alimento afectan para el más de invierno, lo que y ya en el imaginas. invierno ya no salen. Un ejemplo cotidiano. Las abejas, pues lo Llegas a mismo casa también, o sea, después de un día complicado, entras por la puerta y hacen percibes su miel, inmediatamente hacen si hay su, armonía entonces, o tensión. Quizás en nadie ciertos te dice tiempos nada, no pero tú sabes que algo no está laboran. bien, o en tu trabajo.
Basta con entrar a cierta oficina para Entonces, sentir que eres respetado, sí, reconocemos, que nadie yo confía, reconozco que nadie, como que docente, las como palabras de muchos flotan que con doble tienen intención. otro empleo, Eso es real. deben de tener No es paz en su fantasía. casa, Tu espíritu con su lo familia, está con sus... detectando. La Biblia nos Nosotros advierte los de esto. docentes también, o 2 sea, nos Corintios 2:11 critican para que que sí Satanás no hay gane ventaja malos alguna maestros, sobre ¿no? nosotros, pues No vamos a, ignoramos no voy sus a, maquinaciones. pero no voy a ¿Qué decir significa? tampoco nombres, no voy a Que el decir, enemigo busca sí reconozco moverse que en mis lo compañeros, oculto, pues no lo puedo en esas decir porque atmósferas si honesto es el invisibles, profesionista y para tiene robarnos paz y vocación y sembrar puede, división. Hermano, y sí, la verdad sí hermano, cansa demasiado. no ignores esa voz interna Entonces, del Espíritu Santo ahorita que te alerta en cuando unos un estados lugar, una conversación está golpeando no está en orden. mucho. Ese discernimiento es un La regalo de cuestión, Dios para que la no cuestión es pelees que batallas en la escuela innecesarias en la se carne. cumple Déjame lo que ilustrarlo con un testimonio. Una mujer contó que cada vez que se avanzar reunía en con los ciertos porcentajes de familiares, aprendizaje y de rezago y de terminaba todo eso. agotada, sin ganas de orar, con Cualquiera de pensamientos de duda. calificación, la Al principio calificación pensó no que era quiere decir casualidad, nada, ni un pero examen después de quiere orar decir nada. comprendió que el enemigo estaba usando esas reuniones para minar su fe. Entonces, Sí, hay comenzó ayuda de a la cubrir sociedad, esos encuentros con igual oración. que en la política, Antes y hay ayuda. después, el resultado, Pues la atmósfera cambió poco a poco y y hay ya no volvía a ver personas nada, honestas de la sino política. fortalecida. Van a salir Porque los proyectos aprendió a filtrar lo que recibía en el espíritu. y no se van a La ir, o sea, ciencia también ha aprendamos a estudiado escoger este a nuestros fenómeno. amigos, aprendamos Hay a algo escoger, llamado resonancia a discernir emocional. quién nos Cuando una va a persona hacer mal y transmite quién nos va ansiedad y o quién nos va a enojo, Entonces, quienes la rodean comienzan a sentir pues yo lo mismo. dejo a toda la voluntad Es de como Dios. un ¿no? contagio Dice invisible. la Ahora, palabra maldito si el la que ciencia confía en el hombre, reconoce que las no tú vas a emociones se confiar transmiten, en tu semejante, porque ¿cuánto no, más debemos entender que ni en el tu plano amigo, ni espiritual a ti mismo, esas entonces transmisiones también no existen? digas cosas Y que ahí no es vas a donde hacer, entra la necesidad mejor hazlas de y ya. estar vigilantes. Te Entonces, hago una pregunta. ¿Has tenido conversaciones que te dejaron sin paz durante sí, horas? sí ¿Has es momento sentido que de ciertas palabras se quedaron que en resonando México en tu mente y en con un otros eco países negativo? que Eso están no peor es que solo México, psicología. Muchas veces es un uno ataque tiene espiritual disfrazado de charla común. ¿Qué hacer tiene entonces? que Aquí te doy tener 3 paz consejos prácticos. y tener paz en su Escucha tu mente espíritu. también, porque Si sí, algo en tu interior se uno incomoda, en México no lo y en ignores. otras partes Esa donde incomodidad puede ser una alerta. uno Ora de en las silencio. enfermedades No necesitas interrumpir son la mentales. reunión ni hacer Entonces, un escándalo. Basta con elevar una oración breve. que Señor, cubro este ambiente tú con y tu paz. tu labor, No lo tomes tu personal. labor Recuerda que tu lucha no es ser contra la feliz en tu persona. labor, No cargues resentimiento. Identifica que hay te pagan algo bien, más qué detrás. bueno, El enemigo quiere que que creas tu que familia todo te es llegue y te normal, abracen y te digan y que son solo temperamentos o a coincidencias, los hombres pero que le den la un verdad abrazo a es su que él se esposa, esconde detrás de un palabras, besos emociones y atmósferas para desgastar tu espíritu. y comida Y si y no ya aprendes está. a detectarlo, terminarás Los hijos drenado por lo en un mismo, sentido. Hermano, más al hermana, hombre, la mamá abre también tus igual, ojos espirituales. la mamá también que labora Sea un también, o termómetro sea, sensible a las es igualdad, atmósferas. Cuando percibas oscuridad, entonces no no lo huyas podemos decir, con no puede, miedo, yo no estoy de pero acuerdo tampoco entre lo ignores. machismo Cúbrete y con la feminismo, oración. estoy entre patriarcado Proclama y el matriarcado, nombre de Jesús esas son las y palabras declara más, que la paz de Dios ¿por gobierna qué? ese lugar. Porque esas Recuerda, definiciones la luz de Cristo en tienen ti es más funciones, fuerte que cualquier ambiente cargado de tienen, tinieblas. cada quien tiene la Cuando función, su el luz papá brilla, tiene una función, la ninguna mamá tiene sombra una puede función resistir. Reconocer la influencia espiritual y es los solo hijos el también primer tienen una paso. función, El entonces siguiente es aprender a responder tenemos con también una autoridad familia espiritual, y no con la carne. ese, Muchos creyentes Dios fallan. Padre, Dios Hijo y Detectan Dios que Espíritu algo anda Santo. mal.
sienten la carga. Sí, compren una Biblia y les recomiendo pero reaccionan que lean como los salmos y cualquier recomiendo que persona, le lean. con enojo, Que hay errores en las versiones bíblicas, sí, argumentos pero interminables, y el enemigo se pero habla ríe, también porque esa de es cosas justamente su femeninas, estrategia, prácticamente a pelear vete con a armas Génesis humanas y cuando la cuando batalla es dices Dios, espiritual. Miremos el ejemplo de Jesús estaba en Jesucristo Marcos 1:23, y estaba el Espíritu 25. Santo y dijo, Un hombre vamos a con espíritu inmundo formar comenzó a gritar al en hombre a plena nuestra imagen y sinagoga: semejanza. ¿qué tienes con E hizo nosotros, varón y hembra, entonces de Jesús ahí de pues, Nazaret? ¿Has venido para una destruirnos? pareja homosexual Imagina la escena. no puede Interrupción producir pública, un hijo, una pareja confusión de mujer en medio con de la mujer congregación, no puede reproducir un una momento familia, entonces incómodo que podía haber eh, generado pues escándalo. allá ellos Pero que Jesús tienen no se puso ese lado, nervioso, no intentó las mujeres convencer también al espíritu con un que se están discurso, apoderando solo pronunció y una que orden clara: que se van cállate hasta y sal de él. tantos Y el años, demonio tantos obedeció. años ¿Te das cuenta de la diferencia? Jesús de no vivir, reaccionó de en la carne, querer vivir feliz y sino todo que eso. habló desde la autoridad que tenía en el espíritu. A veces y mal, ese a es veces el bien, a modelo para veces. ti, para mí. Ahora eh, pensemos en situaciones cotidianas. Luego ya llegan Tal los vez en tu 40 casa y llegan alguien los comienza a levantar la voz, y ya no son a atractivos sembrar para división o temor. o que Tu tienen reacción hijos, o natural que sería tienen eso, ¿no? responder de la misma manera, Entonces, defenderte, ay Dios mío, discutir, alzar la que voz. Pero no ¿qué es pasaría perfecto en si México, en lugar de eso decides no es mantener ni en la el calma, mundo tampoco es que orar en silencio y vemos las guerras cuando sea entre necesario, Medio Oriente y declarar Europa con y esto, serenidad: que también son en el potencias nombre de mundiales y Jesús, todo eso. aquí no Y tiene por lugar negocios la matan confusión niños y ni la los división. matan de hambre, los matan, No si estás no los matan de discutiendo con la un persona, estás misilazo, ejerciendo si no. autoridad contra el Entonces, espíritu darle que gracias a quiere Dios que en México no perturbar. está pasando Aquí esto. quiero ser muy claro. O sea, a Ignorar nivel, la sí oscuridad pasa, no la sí hace está pasando, desaparecer. pero pues si te Mucha metes gente en cree cosas que malas, si o no le prestan atención al problema, te metes en tarde cosas o que no temprano, deberías de meterte se en malas, irá. Pero el enemigo no se retira extorsión, porque lo cosas de ignores. esas que afectes Al a contrario, alguien, gana más espacio. estás Jesús nunca hizo como si estás nada sembrando pasara. algo y estás Él cosechando enfrentó algo y y ordenó con obviamente autoridad. Otro error común obviamente es pensar vas que a- mientras más grites o te alteres, van a venir cosas más que tú autoridad provocaste, tendrás. no que Hermano, lo dices, la le echas la autoridad culpa a no Dios está y en el no volumen es de tu cierto, voz, no. sino Dios en es el bueno nombre y de Dios, Jesús, que respaldas con fe. Puedes Dios no te decirlo puede, en voz baja, mandar cosas pero malas. si tu corazón cree Sí en esa prueba, sí te autoridad, prueba, pero con la palabra el de Dios enemigo tiene que obedecer. y con lo que Déjame contarte algo que y salir vivió de un la pastor fe, en una ¿no? comunidad pequeña de México. Las maldiciones, Una todas mujer esas cosas, solía interrumpir las reuniones con las gritos y maldiciones, burlas. todas esas cosas La gente se incomodaba de gente y que algunos todo eso querían también sacarla a la fuerza, lo espiritual, lo que pero se hace, el pastor se lo levantó, malo, los brujos, puso la mano ¿cómo se en llama? alto y dijo con calma: en el Esto nombre del de tarot y Jesús, todo eso, ¿ves? todo espíritu Pues ya se de está vendiéndose el confusión alma al diablo se y hay calla gente ahora. que La mujer se según esto es tranquilizó de inteligente y inmediato. se va con esa No gente fue en lugar el de tono irse ni la a fuerza una iglesia humana, con Dios y esto. fue la autoridad espiritual. La Y el psicología diablo nos sí dice te va a cobrar que con tu cuando alma dos y Dios no personas te va, discuten Dios con da emociones felicidad intensas, y el próximamente cerebro entra en un en futuro modo lucha o viene huida. Jesucristo, viene por En ese estado suyos, entonces es imposible razonar y todo empeora. gracias a Dios Qué importante es entenderlo, porque el enemigo aprovecha esas tenemos situaciones herramientas, emocionales tenemos para armas desatar aún más espirituales caos. también, no Pero cree que cuando tú decides solo mantenerte lo en científico, paz no y hay responder con autoridad no espiritual, hay una rompes pelea ese entre lo ciclo. científico y Quiero entre que lo apliques a tu espiritual. vida diaria. La próxima vez que alguien te provoque con Si no, palabras ya se hubiera injustas, desaparecido lo hazte esta científico. pregunta: ¿voy a reaccionar Entonces, en la carne ayuda, o voy a ¿no? Hay responder en el gente, espíritu? Si eliges lo científicos primero, que son la creyentes pelea y crecerá
Si eliges Y lo ya segundo, lo que no se pueden explicar verás científicamente cómo la se atmósfera explican cambia. por la Biblia. Entonces, Recuerda lo que dice Lucas 10, 19. Que- He aquí os doy potestad de hollar qué, serpientes y escorpiones. qué grande es Dios, ¿no? Y sobre qué bueno es toda Dios, fuerza del enemigo, y Entonces- nada os dañará. Esa potestad no es para un grupo selecto de pastores. Hay que o ir líderes, feliz y hay que... es para todo hijo de Dios. Sí, hay problemas, pero Tú hay tienes que esa echar las autoridad, penas al viento. Entonces, aunque no siempre lo creas. como dijo Juan Hermano, Gabriel, ¿para qué necesidad? ¿Para hermana, qué tanto problema? El enemigo no teme tus argumentos ni tus La emociones. verdad que Él teme el nombre de Jesús piensas en labios. compra una de Biblia alguien que cree. y léela No y necesitas gritar. te No necesitas recomiendo que vayan a discutir. Romanos Solo 19 necesitas pararte firme. Invocar a Cristo y oren, dejar que el poder oren del la Espíritu Santo oración haga de salvación para que la no se vayan próxima al vez que la infierno, oscuridad intente para que no se vayan a interrumpir esto, tu paz, ¿no? Porque Cristo ya No murió por discutas. nosotros, resucitó, No nos te salvó, enojes. No, pero tú luego declara, les voy a explicar sobre eso. Entonces en el nombre de Jesús, ustedes esto tengan se calla fe y y se no, somete. no se y le verás que el vamos a enemigo quitar su no tiene religión otra ni opción nada. que obedecer. Hay una voz que hace Y temblar si a la los política demonios. El nombre de piensan, Jesús no es un nombre pues cualquiera. simplemente No es una palabra sí hay que mágica, reclamar, ni y un amuleto pero religioso. ya sabemos que Es denuncia la y todo eso, proclamación de la autoridad si hay suprema corrupción, del Hijo de Dios, el mismo que venció en la se cruz se y tarda resucitó mucho, se con poder tarda. sobre la muerte y sobre todo Entonces príncipe. mejor hay En que Filipenses hay 2 que contra 10 encontramos una verdad amarrarnos que de la debemos gracia de Dios y estremecernos entonces para hacer que oraciones, en el hacer nombre de Jesús se doble y toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo y Dios de la tierra. Dios tiene sus ¿Te das tiempos, cuenta de a lo lo que mejor esto puede significa? ser No hay fuerza ya, espiritual o a lo que mejor pueda puede ser resistirse. mañana, a lo Cuando mejor se puede ser pronuncia ese nombre que con haya fe, una bendición, que haya. El reino de las tinieblas tiembla. Entonces, El error de muchos creyentes es pensar al igual que el la nombre de sanidad y Jesús todo es eso, solo sí. para oraciones largas o para momentos de crisis extrema. Pero el Señor nos recuerda que su nombre es nuestra defensa diaria. Cuando te levantas pues por la mañana y utilicen, declaras, porque Jesús es mi Señor. ya hablando de educación, Jesús ya es mi protección. se va a dar Estás una estableciendo un se va a dar cerco unos espiritual talleres, alrededor de unas tu vida. pláticas sobre el uso Quiero del celular en las contarte algo escuelas, sencillo, pero profundo. igual a Una los hermana padres de que Cristo relató no, nosotros que cada vez que la verdad en despertaba en el lugar la de secundaria comida, no nos hacemos cargo de Antes solía que prender traigan la los luz, celulares, que revisar la casa o ponerse a llorar, pero un día decidió hacer algo y luego hacen cosas que pronunciar que el no nombre deberían de de hacer, Jesús. entonces Decía en voz baja, Jesús, inventan noticias, inventan Jesús, muchas cosas, Jesús. acoso sexual. al poco No digo tiempo, que no haya, la sí atmósfera hay cambiaba también, pero y la paz llenaba su habitación. paga el justo por el pecado, ¿Qué pasó? entonces Los demonios mejor hay no que cubrirse resisten con la ese sangre de nombre. Cristo y Lucas hay que usar las armas de 10:19 nos lo Es más, hay confirma. que dejarle a Dios, He a aquí, veces os se doy cansa uno potestad que dejarle a de Dios hollar serpientes a Dios nuestras y batallas y escorpiones, y sobre Él va a toda obrar y fuerza Él va a obrar para del justicia, enemigo, porque nosotros y no somos nada tan os justos dañará. ni nada de eso. Esa Ujú. potestad no es teoría. Para es una usar realidad. justicia humana, ¿no? Puedes caminar en No, esa no, autoridad, no, pero solo si entiendes no. que Hay el cosas poder no buenas está y hay en ti, cosas que no. sino en Cristo dentro Por ejemplo, de ti. esta onda Ahora estaba viendo quiero llevarte la vida práctica. que ¿Qué haces cuando alguien la te cuestión ataca esta del con celular, del palabras teléfono y hirientes? todo eso, Tu pues primera puede reacción tener tal buenas vez sea cosas defenderte o con puede tener malas argumentos cosas o de los devolver datos palabra y por todo eso. palabra. Pero recuerda, Pero sí, los demonios pero no se mira, callan te lo está con te lo lógica está humana, proponiendo una se presidenta callan con que es autoridad flexible espiritual, y que no le tienes que y estar esa echando autoridad que vas se a activa ¿no? Que te cuando lo- declaras el nombre de Jesús. no tienes que estarle gritando No se tampoco. trata de ¿no? gritar ni de sonar religioso. Si Se fuera trata de fuera tener Putin nuestro la presidente, certeza en tu corazón de entonces que ese sí, nombre carga pero poder. Rusia en Es Rusia como cuando un policía el presidente saca cuida a su su gente, placa, entonces no importa deben si de habla tener fuerte o celular y suave. lo usan La autoridad no lo viene usan de su tono de voz, ¿cómo se dice?
Es otra cultura, es mucho más avanzada. En Japón lo mismo, mucho más avanzado. En el nombre de Jesús, Que sí deben de tener problemas, pero pues saben solucionarlos. Porque son países más, en su cultura un poquito más, no, que poquito más, son civilizaciones demasiado de siglos, de muchos siglos atrás, entonces ya pasaron por lo que estamos pasando ahorita, entonces una atmósfera de miedo invade tu hogar, nosotros todavía, qué bueno que ya, hay algunos que todavía se quedaron en la época de las cavernas. Los científicos hoy reconocen andan al estilo Chanok, las palabras sobre la mente, entonces hablan de mantras, igual en la la película de cerebro, no la película, la política y en todas las áreas, nosotros la sociedad también queremos que queremos el gobierno, elegimos el gobierno que queremos, que si nos extorsionan, nos quieren, los pianistas y estas cosas que piden préstamos y entonces las dejan la deuda al pueblo, pues ahí. En tu trabajo, en tu auto, que si te quiten tanto dinero de tu chamba, que no, fíjate que en lo que te pagan, pues tienes que pagar impuestos y realmente, netamente no te llega, netamente no te llega el salario que debe de llegarte. ¿Por qué? Porque que la fiesta del jefe, que el día bueno, son cosas de eso. No te quedes callado, declara. Entonces hay que alargar el salario, hay que alargarlo, hay que verás resultados. Todo cometen errores los que tenemos familia, yo en fe tengo mi familia, mi esposa, mis hijos, los que tienen que estar estirando. Hoy quiero mostrarte los que tienen familia, que tienen que y que la esposa también siga adelante, el primer error que no haya tampoco cuernos, que no haya la propiedad de ponerlas a nombre. Tiene una explicación lógica y que hablar de ataques espirituales. Si no hay amor, pues no lo pongas en nombre de ¿no? Así. Que lo tuyo es tuyo y lo mío es mío y que lo que mío es tuyo y lo tuyo es tuyo, no es mío, entonces lo justifican. Entonces ama más lo material. ¿Fue coincidencia? Que a tu novio, que a tu esposo, entonces ahí ya no hay amor, entonces ¿para qué? No es contra carne ni sangre. ¿Sabes qué? Mira, 6:12. Vámonos por cuenta individual y si no me quiere, ¿sabes qué? Busco a alguien que sí, la neta no le importe. No les importa, de todos modos tiene que proveer. Pero la oscuridad no se va sola. Lo que dice el código, lo que dice lo civil, que esto va a ser para ti, esto de todos modos, si son cuentas individuales, de todos modos tiene que proveer. Ignorar la oscuridad es darle permiso. No por obligación, es voluntario, pero lo vas a hacer. Es reaccionar con ira o miedo. Entonces, tal vez te has visto en una discusión donde alguien dice algo el amor lo puede todo, entonces por amor vas a sostener, no por obligación, por amor vas a sostener a tu familia, vas a ser iniciativa y yo, órale mija, órale, no por decir vieja, no por decir, órale mi amor, mi reina, vamos a hacer este negocio, vamos a salir adelante, vamos a sacar la familia, tú estudiaste, si no estudiaste, bueno, vas a aprender a esto, vamos a emprender un negocio y tú te dedicas
Y así Algunos nos piensan compartimos el cuidado de los hijos y también su lógica a o los su hijos, experiencia y a los parientes pueden que hacer quieren, callar al enemigo, pero no se tanto a los trata de parientes, lo sino que a los hijos. sabes, ¿Sabes qué? Mira, ni de ya lo están grandes fuerte que seas. los El muchachos enemigo y no vamos a teme tus enseñarles. argumentos. Vamos a enseñarles En el nombre de Jesús, a manejar el negocio, el a error manejar más grande es ya sea creer que podemos micro enfrentar o las tinieblas macroempresa, en la no sé, carne o sea, sin depender y del que, Espíritu Santo. ese Quiero contarte un patrimonio ejemplo sea para toda Un la hermano de familia, iglesia confesó para que cada sacar vez que todo para discutía esto. con su jefe, No me gusta esto de terminaba la hecho tarjeta del pedazos, crédito, no me gusta esto confundido y con ganas de renunciar. pues si tienes para pagarlo, pues Intentaba lo vas a argumentar, pagar, pero si no tienes para preparar pagarlo respuestas, del crédito, fíjate memorizar que frases México para es el defenderse, pero nunca segundo funcionaba hasta que el entendió segundo que país no se de trataba de los convencer a su créditos, el jefe, primero es Estados sino Unidos. de resistir espiritualmente. Comenzó a orar Entonces, antes de cada reunión y a proclamar el nombre sí, de sí Jesús puedes en sacar un silencio. préstamo en El tu ambiente labor, en cambió, todo eso, el pero jefe también seguía tienes siendo que duro, invertirlo. Entonces, pero ya no lo derrumbaba, tú te porque compras aprendió un que carro, la te batalla compras no era y con carne y lo sangre. demás lo puedes La invertir ciencia también nos en enseña cosas algo que te van a aquí. salir. Los psicólogos explican que cuando reaccionamos Entonces, con ira, nuestro igual las cerebro propiedades, entra puede en vender modo una propiedad, tiene pelea propiedades, o ¿verdad? huida. En Órale, ese ese estado, dinero va a ser para esto, y vamos a claridad, invertirle para sacarle tomamos más malas dinero. decisiones y Entonces, decimos cosas de las que después nos arrepentimos. Es justo lo que el cosas enemigo que le van a quiere, beneficiar a la atraparte gente, ¿no? en una espiral de caos emocional, pero cuando Por mantienes ejemplo, la calma y respondes en el espíritu, por ejemplo, rompes ese ciclo bueno, ya destructivo. yo no voy a Entonces, ya no voy ¿cuál es la a hablar salida? más, No ignorar, voy a hablar en otra no ocasión. Entonces, racionalizar, no enojarte, no les pido like no nada confiar en más, ti no les mismo. pido La salida es este, recordar que tu autoridad viene de Cristo, que el enemigo se donaciones, calla, no nada por de lo eso, que tú haces, no, solamente sino por quién estoy está en haciendo, Recuerda Santiago 4, diciendo a veces 7. suposiciones y también Someteos, pues, diciendo también la realidad, resistid al como diablo, ciudadano y huirá como de profesionista. vosotros. La clave no está en Dios tu me los fuerza, bendice, entonces que sino tengan en tu sometimiento a Dios. bendiciones, Cuando te alineas con días Él, bendecidos, puedes resistir los siguientes, con mañana, autoridad, y el enemigo no tiene y darle otra opción gracias a Dios primero en más la que mañana. huir. Hoy quiero que reflexiones, ¿cuál de estos Gracias. errores cometes